Las Cuentas Claras es un espacio de Letir que fomenta la educación financiera porque si aprendemos más, ganamos todos. Y hoy recibiendo con gran gusto a Carmen Sánchez, es la presidenta de la Agencia Nacional del Desarrollo o para el Desarrollo. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Un gusto, Daniel, estar hoy con ustedes. Imaginemos que Ande es una ventanilla. ¿Cuál es el perfil de quienes acuden a esa ventanilla? ¿Qué ves en la fila, por ejemplo? Básicamente son pequeños empresarios, micro y pequeños empresarios de nuestro país. Hemos hecho énfasis especialmente en esta administración en poder llegar a todos los rincones del país, así que te diría que en la fila vemos pequeños empresarios o emprendedores de Montevideo, quizás jóvenes, no tan jóvenes, pero también del interior, radicados en un pueblito, en una pequeña localidad de un departamento. Estamos llegando a casi 350 localidades en todo el país en este momento, después de un despliegue importante que hicimos con 23 centros PYME en todos los departamentos del país. Así que si hay algo que quisiera destacar, más allá de micro y pequeños empresarios de todo el territorio, es justamente esto el abordaje que hemos tenido, la descentralización en todo el país. Una enorme potencia de ese sector de desarrollo. ¿Cuántas unidades aproximadamente hay hoy? Hoy estamos en el entorno de las 210.000 micro, pequeñas y medianas empresas. Allí vamos también a otro asunto porque en esa fila que tú describías ves esperanzas, ilusiones, sueños, expectativas, en fin. ¿Ves también formación, educación, planificación estratégica? Me gustaría ver más todavía. Yo creo que en los últimos 15 años, 10-15 años, ha habido como un cambio en cuanto a la formación de emprendedores y de pequeñas empresas. En general en el país se ha avanzado en esos temas, no es algo nuevo y yo creo que hoy en día, en contraposición a lo que pensamos con el pequeño empresario de hace 50 años, que capaz que era el que abría su almacén o el que abría la carpintería, que abría con lo que sabía de su oficio, pero muy poco en cuanto a gestión empresarial. Hoy el emprendedor en general, cuando abre, está un poquito más formado, busca más una oportunidad de negocio más que solo lo que sabe hacer el emprendedor. Pero todavía falta mucho en cuanto a seguir trabajando en esta mirada estratégica hacia el futuro, hacia dónde ir con cada uno de los negocios. De pronto hay algunas cifras que pueden indicarnos el camino. ¿Cuáles son las tasas de natalidad y de mortalidad promedio en el sector? Tenemos altas tasas de natalidad, nacen muchas empresas todos los años, pero también mueren. Lo que nosotros hemos visto en un estudio que se hizo en la agencia desde el año 2008 hasta el 2021, justamente es un indicador, es la alta volatilidad que tienen estas micro pequeñas empresas. De las empresas que tenemos hoy, una de cada 5, no estaban 3 años en los 3 años antes o no va a estar dentro de 3 años. Un 20% de las empresas tienen una promedio de vida de 3 años en nuestro país. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, en poder alargar esa esperanza de vida de las empresas que nacen en nuestro país y que no sea que ante el primer problema, ante el primer fracaso, ya termine cerrando esa empresa. Hay que trabajar mucho, yo hago mucho hincapié en esto, en temas estructurales, debilidades estructurales que tienen las pequeñas empresas, que básicamente tienen que ver con la falta de productividad o la falta de competitividad a la que se enfrentan estas pequeñas empresas. Hablando de esas vulnerabilidades, ¿entendés, por ejemplo, que la formación o la necesaria educación financiera puede incidir positivamente si es que se incorpora mucho más a estas unidades de negocios? Porque obviamente hay que diseñar estrategias, hay que armar presupuestos, hay que considerar ingresos, gastos, capacidad de ahorro ante alguna contingencia. ¿Lo ves incorporado eso o allí hay que trabajar mucho también? No, sí, sin duda, ese es uno de los aspectos en los que todavía hay que trabajar mucho, la educación financiera. Esto que te decía, el empresario generalmente inicia un negocio en un sector en el que se sabe desenvolver, o porque tiene un oficio, o porque tiene experiencia familiar, o porque estudió, pero lo que sabe es sobre el negocio. Poco sabe
o no todo lo que debería saber sobre la gestión de la empresa. Y cuando hablamos de gestión de la empresa hablamos de un montón de temas, ¿no? Del manejo de proveedores, por supuesto de todo el proceso productivo, pero también del manejo de las finanzas de la empresa. Entonces ahí es donde entra la educación financiera, que nosotros también desde ANDE es algo que hemos impulsado y que queremos trabajar mucho. Pensemos en ese microempresario que generalmente es o solo o a lo sumo tiene un socio, su pareja, un hermano con el que gestionan ese emprendimiento, que muchas veces hasta se confunden lo que son las cuentas personales con la cuenta de la empresa. Entonces, ¿cómo hacemos esa gestión de las deudas que tengo de acá a futuro? ¿Cómo manejo los proveedores que pago a 60 o a 90 días? ¿Cómo manejo los ingresos que tengo a veces con tarjetas de crédito o con otros medios de pago que tampoco me ingresan en el momento? Son un montón de variables a tener en cuenta que generalmente al empresario es realmente muy abrumador todo lo que tiene que tener en cuenta. ¿Es muy frecuente eso de conectar cuentas personales con la de la empresa? Muy frecuente. Cuanto más chica la empresa, más frecuente es esa confusión entre que me ingresa plata en el negocio y quizás la uso para pagar una cuenta que tengo de la familia y después no me doy cuenta que no tengo para pagar la cuenta del negocio. Esto de entrada y salida permanente en la cotidianeidad es algo que cuanto más chiquito, y si el negocio es familiar, más aún es cuando se entrevera. Y en esa caja de herramientas que ofrece ANDE, a propósito de educación financiera, ¿qué hay? Nosotros tenemos especialmente talleres de educación financiera que hemos venido desarrollando. En el año 2020, muchos técnicos de ANDE, pero también en general consultores del país, se capacitaron en un programa justamente de educación financiera que brindó la OIT para formadores de empresarios, y a partir de ahí, justamente con estas personas formadas, hemos empezado a desarrollar una serie de talleres. Algunos que trasladamos inclusive al medio rural en un convenio, en un acuerdo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que estaba trabajando en un programa de mujeres rurales y que también ahí veían como una gran debilidad todo el tema de educación financiera. Entonces capacitamos ahí a más de 400 mujeres del medio rural en todos estos temas de educación financiera. Y después, bueno, talleres que en general venimos desarrollando a través de los centros PYME en todo el país, también online, que lo que buscan justamente es esto, es el poder diferenciar los aspectos financieros de la empresa, el poder hacer una planificación, el poder calcular o analizar cuál es el mejor crédito que tengo que tomar para la empresa. Porque algo que también pasa mucho en los pequeños empresarios sobre todo, es en esto de la toma del crédito rápido, el que puedo acceder más fácilmente, que generalmente es el más costoso para la empresa. Claro, ahí falta información. Falta información. Voy a ese crédito muchas veces al consumo con tasas de interés altísimas, que después la empresa no logra pagarlo, ni que hablar de créditos que no están regulados y que funcionan en el mercado negro, en esto de que te cobran después por día, que termina pagándose un interés altísimo. ¿Y también afecta eso a los microempresarios hoy por hoy? Muchísimo, sobre todo lo vemos en Montevideo, en zonas periféricas, donde bueno, es muy fácil acceder porque el prestamista va en la recorrida por los locales. Es muy fácil pagar porque te pago de a unos pesos por día, pero cuando hacemos la cuenta no, pagando carísimo. ¿Ustedes sigue funcionando aquel salvavidas de deudas? Estamos en un programa justamente que lo que apunta es a aquellas empresas que están en una situación ya de deuda, donde están con malos antecedentes en el sistema financiero, que están en el credit, y apunta a poderlos ayudar a salir, buscar una solución de salida. Y esto incluye talleres de educación financiera, previendo, bueno, salgo y después no entrar de vuelta en una calecita, pero además un asesoramiento con un consultor individualizado para analizar, bueno, cuáles son las distintas deudas, porque generalmente lo que vemos es que la empresa no tiene una deuda solo con un proveedor, sino que una vez que cae en una cadena de cesación de pagos, tiene como varias líneas de deuda. Entonces, bueno, ver todas las deudas que tiene la empresa, analizar cuál puedo empezar a pagar, cuál no,
y bueno, y también con una línea de crédito con tasas de interés beneficiosas para la empresa para poder empezar a ponerse al día. Bien, Carmen, además hoy mencionábamos la necesidad de tener como un plan, tener una estrategia. Eso implica también advertir que lo que hoy funciona bárbaro, un negocio floreciente, mañana puede ser un problema, porque si soy yo el motor de mi emprendimiento, tengo algún problema o me retiro, ¿estamos pensando en lo previsional también? Raramente piensa el empresario en el futuro. Muchas veces lo vemos también a nivel personal, no solo en su calidad de empresario, sino también de empleado dependiente. ¿Cuánto nos cuesta prever ese futuro, el pensar en un ahorro previo? Obviamente cuando uno está en una situación de dependiente tiene la seguridad social en nuestro país que es para todos los trabajadores. En un empresario esa cobertura de seguridad social a futuro generalmente es muy baja. Entonces la verdad que es algo en lo que hay que trabajar mucho. Hoy no lo estamos viendo en que el empresario esté con esa previsión a futuro. La realidad es que cuando hablamos del segmento de pequeñas empresas, yo siempre digo, Daniel, y me parece importante recalcar esto, es el empresario el que compra los materiales, muchas veces hasta el que produce, o a lo sumo tiene a alguien que le hace la producción, pero es el que sale a vender, es el que cobra, es el que gestiona toda la empresa. Y también a veces cuando nosotros desde la política o desde la academia decimos el empresario tiene que formarse, tiene que planificar, tiene que analizar bien los créditos, bueno, tiene 24 horas del día también el empresario, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que tener instituciones como ANDE, pero hay un montón otras públicas y privadas también que se pueda apuntalar al empresario. El microempresario es el hombre orquesta, como siempre se dice, que tiene que hacer todo. Qué interesante. Sí, el que compra la harina hace la pizza y la reparte. Exacto. Carmen, ya en el cierre, ¿notás, por ejemplo, diferencias en un microemprendimiento o una pequeña empresa en el interior y en Montevideo o en la zona metropolitana? ¿Hay allí como matices? En general, el empresario de Montevideo o la zona metropolitana históricamente tiene acceso a mayores servicios que los que puede tener en un pueblito del interior. Parte de esta estrategia que hemos desarrollado en la agencia en esta administración tiene que ver justamente con que las oportunidades sean iguales para todos, y por eso todo este despliegue que te mencionaba al comienzo de 23 centros PYME en todo el territorio donde poder acercar los distintos instrumentos de ANDE. También a veces la visión hacia un futuro resulta como un poco más ambiciosa en Montevideo que en el interior. Sí, y volviendo un poquito porque me quedó pendiente, en esa tasa de natalidad y mortalidad también está lo otro, la progresión. O sea, uno es chiquito pero quiere ser grande, ¿no? Quiere llegar a grande. Esa transición entre micro y pequeña y mediana, mediana a grande, ¿cómo se da? No se da generalmente. Son muy pocas empresas que naciendo micro logran transformarse. Las cifras que nosotros tenemos es que 1 de cada 100 empresas que nace micro logra hacer mediana, y 1 en 1000 logra ser una gran empresa en el correr de los años. Realmente el crecimiento que tienen estas empresas es muy lento, no es dinámico, salvo que estemos hablando de startups tecnológicas, que por supuesto sí, a eso es a lo que apunta mucho de los programas que tiene la Agencia de Innovación en nuestro país, o ahora el Uruguay Innovation Hub. Por supuesto que ahí estamos hablando de un sector específico de los emprendedores, pero la gran mayoría de las empresas les cuesta mucho, si nacen micro, poder llegar a ser medianas o grandes. Y después están esos mitos, ¿no?, asociados a los rubros, y te dicen, sí, yo pongo un restaurante para divertirme con mis amigos, hacer algún mango, y de repente al tiempo lo tengo que cerrar. ¿Está distinguido ese tema de mayor riesgo de acuerdo a rubros? No, las cifras no muestran eso. En realidad esta volatilidad que te mencionaba en cuanto a la natalidad y mortalidad y al poco dinamismo en el crecimiento es bastante uniforme en todos los sectores de nuestro país. Sí, en los últimos años hemos visto un cierto dinamismo en el interior del país, más que en Montevideo, inclusive en cuanto a la natalidad de empresas que crecen y se forman, pero no por sectores que parecen comportarse más o menos igual. Carmen Sánchez, presidenta de ANDE, muchas gracias. Un gusto, como siempre.